¿Alguna vez te has detenido a pensar en la historia de Moisés y la zarza ardiente? Todos hemos oído hablar de ella, pero, ¿qué hay de realmente entender lo que sucedió ese día en el monte Horeb? Es mucho más que una simple aparición divina, es una lección que resuena en la vida de todos nosotros, incluso hoy. Hoy, vamos a desentrañar el secreto detrás de la zarza ardiente y lo que realmente significa para nosotros. La historia de Moisés comienza con la zarza ardiente, un evento tan increíble que hasta ahora, miles de años después, sigue fascinando a los creyentes y estudiosos. Moisés, un hombre que había huido de Egipto, exiliado por asesinar a un egipcio, nunca imaginó que este encuentro cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Imagina la escena. Moisés, solo en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, se encuentra con algo que desafía toda lógica, una zarza que arde sin consumirse. Una llama eterna, una presencia sobrenatural en medio de la nada. Sin duda, era un misterio, algo fuera de lo común. Pero lo que realmente es fascinante es lo que Moisés hace a continuación. Se acerca a la zarza, curioso, buscando respuestas. Es en ese momento que lo inimaginable ocurre. De la zarza, una voz le habla. La voz de Dios mismo. Esta no era una voz distante, ni una voz que venía de algún lugar lejano. No, esta era una voz que llegaba directamente al corazón de Moisés, que lo sacudía hasta lo más profundo de su ser. Moisés, Moisés, llama la voz, y en ese momento, Moisés sabe que está ante algo mucho más grande que él mismo. Ahora, lo primero que debemos entender de esta escena es que la zarza ardiente no era simplemente un medio para que Dios se comunicara con Moisés. Era una representación de algo más grande, una lección que estaba por aprenderse. La zarza, que arde sin consumirse, simboliza la presencia inquebrantable de Dios. ¿Qué significa eso para ti y para mí? La llama que arde sin extinguirse es el amor, la fuerza y la luz de Dios, que no se apaga con el tiempo ni con las adversidades. Así como la zarza no se consume, el amor de Dios por nosotros es eterno, inmutable y siempre presente. El fuego nunca se apaga, nunca se va. Esa llama siempre está ahí, lista para guiarnos, pero hay más en este encuentro de lo que parece a simple vista. Cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios le ordena que se quite las sandalias, porque el lugar donde se encuentra es santo. Este acto de despojarse de sus sandalias no es meramente simbólico, es una invitación a la humildad y al respeto. En la cultura del Antiguo Oriente, las sandalias se consideraban impuras. Al quitárselas, Moisés no solo estaba obedeciendo una orden divina, sino también reconociendo la santidad del lugar. Dios le estaba enseñando que, para acercarse a su presencia, Moisés debía despojarse de cualquier impureza, de cualquier cosa que pudiera separar a un ser humano de lo divino. Moisés no podía acercarse a Dios con sus ropas de pastores, con su orgullo, ni con sus pecados. Solo en humildad, solo con pureza de corazón, podía acercarse a la santidad, y aquí es donde la historia da un giro profundo. Moisés, quien en ese momento no sabía lo que le esperaba, era llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, un hombre que había huido de su pasado, un hombre que sentía que no era digno, recibe una misión grandiosa. Dios no solo le habla, sino que le da una tarea monumental: ve y libera a mi pueblo, le dice. Este es un momento crucial en la vida de Moisés, un momento que cambiará el curso de la historia. Moisés, al escuchar esto, se llena de dudas y miedo. ¿Quién soy yo para hacer esto?, pregunta. ¿Cómo podré convencer a los demás de que soy el elegido para liberar a los israelitas? Dios responde con una afirmación poderosa: yo estaré contigo. No es la habilidad de Moisés lo que importa. No es su estatus, su historia o su fortaleza. Lo que importa es que Dios está con él, y con esa presencia, todo es posible. Aquí hay algo que debemos reflexionar. Moisés tenía dudas, tenía miedos, y se sentía insuficiente. Pero Dios no le pide perfección. No le pide que sea alguien sin errores, ni que tenga todas las respuestas. Lo único que Dios le pide es que confíe en él. Y esa es la lección fundamental de la zarza ardiente: cuando Dios te llama, Él no busca tus habilidades, Él busca tu disposición.
La obediencia de Moisés no dependió de sus capacidades, sino de su disposición a confiar en Dios, incluso cuando no entendía el plan. La zarza ardiente también nos enseña una poderosa lección sobre la paciencia de Dios. Moisés no estaba listo para aceptar la misión de inmediato. Dios podría haberlo elegido a otro, alguien más dispuesto, pero en lugar de eso, fue paciente. Pasó tiempo persuadiendo a Moisés, respondiendo a sus dudas y guiándolo hacia lo que Dios sabía que él podía lograr. Esta paciencia de Dios no es solo para Moisés. También es para nosotros. Dios no nos abandona cuando dudamos o cuando pensamos que no somos suficientes. Él es paciente con nosotros, nos guía paso a paso, y nos lleva hacia lo que Él sabe que podemos hacer. Si alguna vez te has sentido insuficiente o incapaz, recuerda que Moisés, el líder que condujo a los israelitas fuera de Egipto, también dudó, pero Dios lo usó de maneras increíbles. Este encuentro en el desierto no fue solo el inicio de una misión, sino el principio de una transformación profunda. Moisés pasó de ser un hombre en el exilio, un hombre que había huido de su pueblo, a convertirse en el líder que cambiaría el destino de millones. La zarza ardiente no solo marcó el comienzo de una misión, sino también el comienzo de un nuevo Moisés, uno que aprendería a confiar plenamente en Dios. Así que, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que la presencia de Dios es constante y eterna. Como la zarza que arde y no se consume, el amor de Dios nunca se apaga, nunca nos abandona. Segundo, que para acercarnos a Dios debemos despojarnos de nuestra arrogancia, de nuestros pecados, y acercarnos con humildad. Tercero, que cuando Dios nos llama, Él no busca perfección, sino disposición. No importa cuán inseguro te sientas, si estás dispuesto a seguir su llamado, Él estará contigo. Y finalmente, que Dios es paciente. Él no espera que tengamos todas las respuestas de inmediato. Él guiará cada paso de nuestro camino si confiamos en Él. En resumen, la zarza ardiente es mucho más que un evento milagroso, es una lección profunda sobre la fe, la obediencia y la transformación que Dios desea en cada uno de nosotros. Así que, ¿estás dispuesto a acercarte a esa zarza ardiente y escuchar lo que Dios tiene para ti? Lo que Moisés experimentó en el monte Horeb no fue solo un momento único, fue el punto de inflexión que reveló no solo su destino, sino el futuro de un pueblo entero. La zarza ardiente representa mucho más que un simple evento, es un símbolo de cómo la presencia de Dios se manifiesta en momentos de transición y desafío. Pero hay más, mucho más, que debemos explorar. La historia de Moisés en el desierto nos revela que a veces, antes de poder cumplir con nuestro propósito, debemos enfrentarnos a nuestras propias limitaciones y miedos más profundos. Dios no solo le dio a Moisés una misión, sino que lo preparó para enfrentar su mayor temor, la desconfianza de su propio pueblo. Moisés tenía miedo de que los israelitas no creyeran en él, de que lo rechazaran como líder, de que se burlaran de su regreso después de tanto tiempo. Y en ese miedo, Moisés pidió una señal. Pero Dios no le dio una señal que él pudiera controlar, no era algo que pudiera manipular para probar su autoridad. En cambio, Dios le dio lo que parecía una tarea aún más difícil: Moisés debía ir a Egipto y enfrentarse directamente con el faraón. Para Moisés, esta misión parecía imposible. ¿Cómo podría él, un hombre sin poder, enfrentarse al líder más poderoso de la época? Pero ahí estaba la clave: Dios le dijo a Moisés que no se preocupara por el resultado, sino que confiara en el proceso. Él le daría las palabras correctas y lo equiparía con todo lo necesario para cumplir con la misión, incluso si Moisés no podía ver todo el panorama completo. Esta es la lección que muchos de nosotros olvidamos: no tenemos que tener todas las respuestas para actuar, lo único que necesitamos es la disposición de dar un paso adelante, a pesar del miedo. Y cuando tomamos ese paso, es cuando la verdadera grandeza comienza. Dios, al igual que hizo con Moisés, te desafía a dejar atrás tus miedos y dudas, a despojarte de las excusas y enfrentarte a lo desconocido. La zarza ardiente es un recordatorio de que lo que parece un obstáculo insuperable es, en realidad, una oportunidad para confiar en algo más grande que tú mismo. Moisés no solo se enfrentó a sus propios temores, sino que también tuvo que enfrentar la incredulidad de aquellos a quienes debía guiar. A pesar de las dudas, de la falta de fe de su pueblo, Moisés perseveró,
guiado por una fuerza más allá de su comprensión. Es interesante cómo la zarza ardiente sigue siendo un símbolo relevante para nosotros hoy. El fuego no consume la zarza, lo que nos muestra que, aunque el mundo a nuestro alrededor puede ser caótico, aunque las dificultades puedan amenazar con consumirnos, la presencia de Dios no se extingue. Él nos sostiene, nos protege, y a través de su luz, nos guía en cada paso de nuestro camino. Esto también refleja una verdad fundamental: la vida cristiana no es una vida de comodidad, sino una vida de desafío y crecimiento. Dios nos llama a tomar riesgos, a avanzar en fe, aunque el camino sea incierto. Y, a veces, esa fe no es un sentimiento de certeza, sino un acto de valentía para dar el primer paso sin ver el final del recorrido. En la historia de Moisés, después de la zarza ardiente, el llamado de Dios lo lleva a Egipto, donde enfrenta desafíos más grandes que nunca. De hecho, la liberación del pueblo de Israel no fue una tarea fácil. Cada vez que Moisés iba al faraón con la demanda de Dios, era rechazado. Cada vez que parecía que el pueblo de Israel estaba al borde de la liberación, algo más surgía que los mantenía atrapados en la esclavitud. Pero lo que Moisés no sabía en esos momentos de desesperación era que cada uno de esos desafíos era parte de un plan mucho más grande. Dios estaba trabajando en la vida de Moisés, en la vida de los israelitas y aún en la vida de los egipcios. Cada obstáculo, cada momento de dificultad, era una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara de manera más poderosa, y en todo esto, la lección más importante fue esta: la salvación no llega de la manera que esperamos. Moisés no recibió una victoria instantánea. La liberación no llegó con una sola palabra, sino que fue el resultado de una serie de eventos que mostraron la paciencia, la perseverancia y la fidelidad de Dios. El proceso de liberación fue largo y, a menudo, parecía que no había esperanza. Pero a través de cada plaga, a través de cada desafío, la voz de Dios nunca dejó de guiar a Moisés, hasta que finalmente el pueblo de Israel fue liberado. Esto se relaciona con nuestra propia vida. A menudo esperamos que los problemas se resuelvan de inmediato, que las respuestas lleguen rápidamente, pero la verdad es que Dios trabaja de maneras misteriosas. La zarza ardiente nos enseña que la presencia de Dios no siempre llega de la manera en que la imaginamos. Él no siempre nos da una solución instantánea. En lugar de eso, nos guía a través de los desafíos, dándonos la fuerza para resistir y la fe para avanzar. Cuando estamos en medio de nuestras pruebas, podemos recordar a Moisés y la zarza ardiente. Aunque el fuego arda y las dificultades nos rodeen, la presencia de Dios permanece con nosotros, y a través de esa presencia encontramos la paz para enfrentar todo lo que venga. La zarza ardiente también muestra la importancia de la obediencia a Dios. Moisés pudo haber rechazado el llamado, pudo haber decidido que no era capaz de cumplir con la misión. Pero decidió obedecer. Y en su obediencia, fue testigo de milagros inimaginables. Lo mismo ocurre en nuestra vida. La obediencia a Dios no siempre tiene sentido en el momento, pero es en esa obediencia donde encontramos nuestra verdadera fuerza y propósito. Cuando elegimos seguir el camino de Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo, es cuando comenzamos a experimentar la transformación que Él tiene preparada para nosotros. El secreto de la zarza ardiente es mucho más profundo de lo que muchos creen. No es solo un símbolo de la presencia de Dios, sino un recordatorio de que, aunque no entendamos su plan, Él siempre está a nuestro lado, guiándonos, preparándonos para lo que viene y mostrándonos que, a través de su luz, todo es posible. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda la zarza ardiente. Recuerda que Dios está allí, en medio del fuego, y que su presencia nunca te abandonará. Si Moisés pudo enfrentar al faraón, tú también puedes enfrentar tus miedos. Si Moisés pudo guiar a los israelitas a la libertad, tú también puedes encontrar la libertad en tu vida. Porque lo que aprendemos de la zarza ardiente es esto: con Dios, todo es posible.